¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Soy yo, Billy González de Café con Tato, aquí de nueva cuenta compartiéndoles una reseña más en este precioso canal de YouTube. Como sabrán, a lo largo de estos días he venido compartiendo con ustedes un gameplay con respecto al God of War Ragnarok. Es decir, salió un DLC que quise compartir con ustedes. ¿Y qué mejor manera de compartirles este gameplay si no es también con una reseña que estoy seguro que ustedes se merecen? ¿Cuáles son mis primeras impresiones? ¿Qué opino de este juego? ¿Qué me parece el God of War, el Valhalla, el DLC? Esto que están viendo aquí de fondo es una partida que hice después de haber acabado al menos la historia principal de este DLC, pero te da la apertura de poder seguir haciendo runs dentro de este DLC. Valga la redundancia, vamos a utilizar la palabra DLC en un sin contar de ocasiones en este video. Y bueno, el DLC de God of War Valhalla me parece una maravilla. Y es que un punto muy importante que ustedes tienen que saber es que este DLC Santa Mónica lo puso a disposición de todo el mundo. Si eres una persona que había pasado en su momento el God of War Ragnarok y tenías la PlayStation 5 o la PlayStation 4, donde sea que terminaste tu God of War, podías descargar con total libertad el DLC de manera gratuita. Espero no estar siendo redundante. Pero bueno muchachos, el hecho es que si tienes el God of War Ragnarok y aún no te has pasado el Valhalla, tienes la potestad de hacerlo en cualquier momento. Y se preguntarán, ¿por qué de la noche a la mañana quise jugarme el God of War Valhalla, este DLC? Y es que hace no mucho se liberó el tráiler de God of War Lo Fei y me di cuenta que no me había terminado la historia completa porque no había jugado el DLC. Ahora, creo que en una reseña pasada comenté que quería implementar algo para no tener el micrófono aquí en la mano, pero bueno, si ven esto aquí es porque no encontré la manera, y mientras encuentro la manera de no tener un micrófono aquí en la mano, pues me tocará hacerlo. Sin más dilación, ahora sí muchachos, vamos a conversar un poquito acerca de este God of War, el DLC de este God of War, que es una maravilla, se los adelanto. Comencemos con el video. En primer lugar, considero pertinente analizar el tema del gameplay, porque si bien es cierto, vamos a seguir jugando la misma forma en la que se jugó el God of War Ragnarok. Este DLC incluye una serie de características impresionantes que fueron hechas y diseñadas para el mismo. Es decir, vamos a poder utilizar la maldita espada del Olimpo. Sí, esa espada que utilizábamos en la saga greca, en donde Kratos la tenía cuando estaba como el dios de la guerra y que evidentemente luego la usó Zeus para atravesarnos con la misma. No tiene por qué ser así, hijo mío. Esta senda es elección tuya. Esta espada viene a simbolizar todo el camino que ha recorrido Kratos para lograr al punto en donde se encuentra, y aún no nos adelantemos porque estamos hablando del gameplay. El God of War Valhalla no es una historia común y corriente y no únicamente vamos a estar siguiendo una historia lineal, y tampoco se parece mucho a la jugabilidad del Ragnarok. ¿Por qué? Porque este God of War DLC Valhalla viene a ser una especie de roguelike, es decir, vamos a ir por una serie de mismos lugares en un montón de ocasiones, tomando distintas decisiones para avanzar en esta trama y finalmente pelearnos contra Tyr, quien es quien nos invitó al Valhalla. ¿Qué mejor manera de implementar el Valhalla que no sea a través de Tyr? Porque como sabrán, dentro de la historia del universo actual de God of War, Tyr es uno de los dioses que ha logrado visitar múltiples culturas, y es por eso que en cada uno de estos enfrentamientos nos veremos en un combate totalmente diferente, utilizando en este caso Tyr una serie de armamentos, de armas, de habilidades que Kratos desconoce, y por ende cada combate se vuelve único y especial. Además de esto, y para no adelantarme tanto con el tema de Tyr, quiero decir que dependiendo de las decisiones que tomes, sea que quieras por ejemplo mejorarte la Draupnir, mejorarte el hacha, mejorarte las espadas del caos, vas a tener distintos caminos, y asimismo todos estos caminos están con una suerte de distintas opciones que puedes elegir en cuanto a los glifos. Y ahora, ¿qué son los glifos? Se estarán preguntando. Seguramente si me acompañaste en el gameplay, que puedes verlo en el canal, hay una playlist solo para ti si es que no has visto ese walkthrough. Creo que ya nadie le llama walkthrough, pero bueno, sabrás que los glifos son recompensas temporales que te ayudarán a avanzar en la historia, y asimismo te ayudarán a mejorar estadísticas particulares del personaje. Con personaje me refiero a Kratos, es decir, podrás mejorarle la salud momentáneamente, podrás tener, yo que sé, algún tipo de ataque rúnico en esa run que estás haciendo, podrás también inclusive mejorar o
adquirir armadura que, bueno, no tienen una bonificación como tal, pero puedes también adquirir distintos tipos de vestuario. Es decir, los glifos son muchísimos, son muchas ventajas que puedes elegir a lo largo de tus partidas, y si eres una persona que les encantan los roguelike, créeme que siempre vas a tener una opción distinta, y en función del tipo de partida que quieras hacer, pues vas a elegir distintas opciones. A mí me encantó, si lo habrán visto en los gameplays, yo siempre trataba de elegir cosas diferentes. Inicialmente estaba un poquito cagado, así que me iba con las espadas del caos, pero a medida que avancé en la trama me di cuenta que si mejoraba el hacha en distintas circunstancias, si mejoraba la Draupnir o inclusive las espadas del caos, también encontraba distintas formas de pasar esas rondas, y la verdad es que se hacía mucho más entretenido. La única queja de hecho que tengo es con eso, que el juego evidentemente luego se vuelve un bucle de entro al Valhalla, mato a estos enemigos, avanzo, vuelvo a avanzar, elimino a un elegido del Valhalla, y al final de todo esto llego con Tyr. Entonces, no se trata de una historia sumamente elaborada en ese sentido en cuanto a gameplay, por favor escúchenme eso de allí, sino que vamos a tener que hacer ciertas cosas muchas veces en repetidas ocasiones. Sin embargo, al ser un God of War y que las mecánicas y el gameplay se sienta tan fluido, se vuelve orgánico y lo podemos disfrutar un montón. Además de esto, a lo largo de estas runs vamos a tener una serie de guiños a los videojuegos pasados del personaje, es decir, vamos a contar con una gama distinta de enemigos que veíamos en el Ragnarok, sino que van a traer enemigos que teníamos en la saga greca, es decir, en la saga de Grecia, en la saga del Kratos más loco que conocimos, y vamos a poder enfrentarnos a ellos con las espadas del caos, con el hacha o con la Draupnir, y además de esto se hace un añadido que, como les comentaba, era la espada del Olimpo, y la mecánica se vuelve muchísimo más entretenida. Asimismo, hay ciertas mazmorras, que yo les llamaba así a lo largo del gameplay, que te van a permitir inclusive ir a lugares previos en la saga greca. Es más, vas a tener literalmente copias y pegas de lugares que veíamos en la saga previa al God of War del 2018, y vamos a poder enfrentarnos enemigos allí. Si están viendo ahí de fondo, como les digo, estoy jugando una partida, y como se darán cuenta, pues yo también ya tenía muchas cosas mejoradas y se me hacía mucho más sencillo avanzar en la historia. Lo que hace tan importante a este DLC va más allá inclusive del gameplay, va más allá inclusive de la nostalgia, va muchísimo más allá inclusive de los añadidos que hacen de esta jugabilidad muy entretenida, y es que a lo largo de las runs vamos a ir obteniendo un poquito de la historia que nos quiere contar Santa Mónica Studio con el Valhalla, y es que a través de estas partidas que vamos a tener dentro del mismo, Kratos va a ir enfrentándose a sí mismo en el pasado. Tal es así que inclusive en algún punto Mimir, es decir, esa cabecita que cuelga con nosotros en gran parte del gameplay, va a desaparecer, y vamos a tener al dios del sol de Grecia, que se llama, no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama este cabrón? Muchos de ustedes ya se habrán dado cuenta que tengo un problema serio con los nombres, y es Helios. Helios, que fue a quien le arrancamos la cabeza de manera muy gráfica en el God of War 3. Aparece para señalar muchos de los errores que cometimos en un pasado. Sin embargo, Kratos ya no es la misma persona, y por ende viene a superar estas situaciones de manera diferente. Tal es así que podemos notar en los diálogos que tiene con Ymir, inclusive con la misma Freya en distintas ocasiones, que el corazón de Kratos se ha ablandado y busca ser más que un buen dios, un buen hombre. Y es que si de algo se trata el DLC del Valhalla, no es una historia brutal como nos tenía acostumbrados Santa Mónica Studios con la historia predecesora del Ragnarok o la historia del 2018, sino que es una historia mucho más íntima con el mismo ex dios de la guerra, que ahora pasa a ser el dios de la esperanza, como lo supimos al final de esta historia. Y es que durante muchas ocasiones Kratos se va a ver confrontado con situaciones que vivió en el pasado, y se va a ver repreguntado, y se le va a aplicar una retórica interesante para que él reflexione que muchas de las cosas que hizo en el pasado ni siquiera a veces eran para sí mismo, es decir, no provenían desde un sentimiento soberbio, sino que inclusive en esos momentos en donde Kratos estaba más loco que una cabra, también lo hacía por circunstancias que se pueden decir positivas. Y a lo largo de este camino va a tratar de instruirnos en este sentido para que Kratos no solo halle la redención de cara a terceros, que sabemos que la tuvo al final de Ragnarok, sino que se pueda perdonar al fin, después de tanto tiempo, a sí mismo. Es allí cuando, después de enfrentarnos a Tyr en
reiteradas ocasiones de pasar un montón de desafíos a lo largo del Valhalla, que Kratos termina entendiendo que para poder servir tiene que encontrar paz internamente, y esa paz únicamente la va a obtener a través de la redención a sí mismo. Y es que si se puede compartir un momento específico que sea brutal y que separe a este DLC de muchísimas otras entregas y de muchísimos otros DLCs, es que se encuentra íntimamente a Kratos consigo mismo, y él entiende que ya no es la misma persona que era en la saga greca. Al final de todo esto, Kratos se confronta y encuentra redención, y entiende que él puede servir a pesar de todos esos inconvenientes que tuvo en un pasado, convirtiéndose finalmente en la profecía que Lo Fei había planificado para él, en el dios de la esperanza. Eres cruel y arrogante y egoísta. Pero eres más que eso. Siempre fuiste más que lo que veían los demás. Tú eres más que eso. Uf, fuerte. Fuerte, pero fuerte, 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 ¿eh? Qué buen outfit escogimos para este momento, ¿eh? Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. El dios de la esperanza de la cultura nórdica, ¿eh? Sin duda alguna, si eres una persona fanática de este juego, si te jugaste el Ragnarok y te quedaste con una pica de algo más, tienes que probarlo. Estoy seguro que si tienes el Ragnarok ya lo hiciste. Sin embargo, me parecía importantísimo traer esta reseña con ustedes porque me gusta mucho analizar ciertos apartados de los juegos. Como se darán cuenta, no se puede hablar mucho, es decir, si nos ponemos técnicos podemos hablar de los glifos, de las ventajas, de cómo funcionaban, del método de gestión que se implementó, que sencillamente es maravilloso, sobre todo considerando que es un DLC gratuito. Sin embargo, yo creí mucho más importante conversarles acerca del trayecto de Kratos y cómo este se fue, en este caso, mejorando a lo largo de esta historia con nosotros, dándonos enseñanzas brutales, tales así que inclusive Kratos tiene inconvenientes con Freya, situaciones tan banales que previamente se nos hubiese hecho impensable, dejando muy en claro Santa Mónica Studios que este Kratos ya en absoluto es como el que conocimos en tiempos anteriores. Ahora que estamos a vísperas de por fin jugar el God of War Lo Fei, que ya se confirmó la fecha de salida, que es para febrero del 2027, si no tienes una Play 5 o no tienes alguna consola que te permita correr este juego, es momento para que te pongas las pilas. Estás aún a tiempo de embarcarte en esta aventura con Kratos, con Atreus y ya en este punto con la propia Lo Fei, a ver qué historia nos quieren contar a partir de ahora. Sabemos por el tráiler que vamos a conocer distintas culturas de manera más directa, lo cual es precioso. Es algo que inclusive ya se hacía en la saga greca, no es algo que desentone con el mismo proceder del juego, entonces estamos a vísperas de tener un juegazo, sobre todo considerando que si vieron el gameplay se parece muchísimo a lo que se hacía inicialmente en la saga de Grecia, pero ahora lo vamos a ver en tercera persona y ustedes ya saben, estoy muy seguro que ustedes también son jugadores de God of War del 2018 y del Ragnarok, que saben que es una maravilla como un piano. Y eso, muchachos, esa fue mi review, mi reseña, creo que es la más corta que he hecho a la fecha, sin embargo lo considero pertinente, quería dejar bien acentuado que nos terminamos el God of War Ragnarok, lo analizamos, lo conversamos un poquito con ustedes, creo que este es el video reseña en donde no me he visto el espejo sin contar de veces, eso es porque programé todo bien para que se vea en orden. Entonces, lo que les estaba comentando, muchachos, el DLC es una maravilla, entonces nos estaremos pasando otros jueguitos en este canal, si me quieren seguir, ahora es el momento, súbanse el carro, esto va a explotar, estoy bromeando, nos vemos en una próxima ocasión, muchachos, si aún no han visto, no han jugado el DLC, me quieren acompañar, tienen la playlist en el canal, lo completamos en su totalidad de la manera más sencilla y humilde posible. Nos vemos y hasta una futura ocasión, muchachos.